Hola a todos, Paul aquí de engineeringmindset.com. En este vídeo vamos a ver más sobre los solenoides y cómo funcionan. Vamos a ver los imanes permanentes y cómo ver sus campos magnéticos. Vamos a crear un electroimán a partir de un cable, ver algunos solenoides del mundo real y también vamos a cortar uno para abrirlo utilizando herramientas eléctricas y finalmente vamos a aprender a construir nuestro propio solenoide básico. Si trabajas con válvulas solenoides vas a querer descargar la aplicación Magnetic Tool de Danfoss, que ha patrocinado amablemente este vídeo. La aplicación facilita la verificación del correcto funcionamiento de tu válvula solenoide y funciona tanto con versiones de CA como de CD. Puedes descargarla gratuitamente para Android y iPhone utilizando el enlace que aparece en la descripción. Empezaremos por echar un vistazo a un imán de barra estándar. Este es un imán permanente, probablemente has visto estos modelos antes, y tienen unos extremos marcados. Un extremo será N para el polo norte y el otro será S para el polo sur. Podemos utilizar su campo magnético para mover otros objetos. Si imaginamos que este clavo de hierro es el pistón de una válvula, podemos ver que el imán puede utilizarse para mover el pistón. El problema de este tipo de imanes es que el campo magnético no puede apagarse de forma fácil o práctica, por lo que en este caso el clavo permanecerá unido al imán hasta que lo arranquemos físicamente. Si colocamos dos de estos imanes juntos, veremos que los extremos polares iguales se repelen, pero los extremos polares opuestos se atraen. Si luego coloco una brújula cerca del imán, vemos que al mover la brújula a lo largo del perímetro del imán, la brújula está siendo afectada por el campo magnético y la brújula girará para alinearse con el extremo polar opuesto del imán. Verás que también sigue las líneas del campo magnético. Recuerda que los opuestos se atraen. Podemos ver estas líneas magnéticas si colocamos el imán de barra sobre una hoja de cartulina blanca y espolvoreamos algunas limaduras de hierro por encima. Las limaduras se alinean con las líneas de campo magnético para crear este patrón. Estas líneas siempre forman lazos cerrados y van de norte a sur. Como he mencionado, el problema con los imanes permanentes es que siempre están encendidos y no se pueden apagar o controlar fácilmente o de forma muy práctica. Sin embargo, podemos controlar un campo electromagnético y podemos generarlo con algún cable estándar. Veamos. Si tomamos este cable de tierra estándar y quitamos el aislamiento exterior, encontraremos algunos hilos de cobre en el interior. Voy a quitar esto con un cuchillo afilado. Una vez que lo haya quitado, voy a pelar uno de los cables más pequeños del interior. Si coloco una brújula cerca del cable de cobre, vemos que no tiene ningún efecto sobre la brújula. Sin embargo, si ahora conecto una fuente de energía a cada extremo del cable, vemos que en cuanto hago pasar una corriente por el cable, la corriente crea un campo electromagnético y este cambiará la dirección de la brújula igual que vimos con el imán. El campo electromagnético opera en un patrón circular alrededor del alambre. Si coloco algunas brújulas alrededor del cable y hago pasar una corriente a través de él, vemos que todo apuntan a formar un círculo. Si invierto la dirección de la corriente, las brújulas apuntarán en la dirección opuesta. Si ahora tomamos el cable y lo envolvemos en una bobina, podemos intensificar el campo magnético. Envolveré esto alrededor de un destornillador y lo compactaré hasta que se vea algo así. Ahora, si conecto una fuente de alimentación a la bobina y paso una corriente a través de ella, vemos que la brújula se verá afectada y ahora apunta al extremo de la bobina igual que lo hacía con el imán permanente. Cuando muevo una brújula alrededor del perímetro de la bobina, la brújula girará para alinearse con las líneas del campo magnético. Si invierto la corriente, vemos que los polos magnéticos también se invertirán. Cuando la corriente fluye a través de un cable, crea un campo magnético circular alrededor del mismo, como vimos hace un momento. Pero cuando envolvemos el alambre en una bobina, cada alambre sigue produciendo un campo magnético, excepto que las líneas de campo se unirán para formar un campo magnético más grande y fuerte. Podemos saber cuál es el extremo del polo norte y del polo sur para una bobina de solenoide utilizando la regla de la mano derecha. Esto dice que si apretamos nuestra mano en un puño alrededor del solenoide y apuntamos nuestro pulgar en la dirección del flujo de corriente convencional, que es de positivo a negativo, en realidad fluye de negativo a positivo, pero no te preocupes por eso por ahora. Pero si apuntamos nuestro pulgar en la dirección del flujo de corriente convencional, entonces el pulgar apunta hacia el extremo norte y la corriente fluirá en la dirección de los dedos. Así que si tenemos las corrientes fluyendo en esta bobina de positivo a negativo, así que de izquierda a derecha, entonces la corriente está fluyendo a través de la bobina hacia nosotros y el polo norte estará en el extremo más a la derecha. Podemos verificarlo porque la brújula apuntará en la dirección opuesta. Recuerda que los opuestos se atraen. Así que una brújula apunta al norte para el polo sur de la bobina y la otra apunta al sur para el polo norte de la bobina.
Si a continuación invertimos la fuente de energía para que la corriente fluya convencionalmente de positivo a negativo, es decir, de derecha a izquierda, simplemente damos la vuelta a nuestra mano derecha. La corriente fluye ahora en sentido contrario a nosotros en la bobina y nuestro pulgar apunta en dirección al norte. Nuestra brújula apunta al norte, al polo sur de la bobina, y la otra apunta al sur, al polo norte de la bobina. Si ahora miramos esta válvula solenoide del mundo real, vemos que en la parte inferior está el cuerpo de la válvula de metal y en la parte superior está el solenoide dentro de la caja azul. Así que vamos a cortar esta para ver lo que hay dentro del solenoide. Colocaré esta en el soporte del banco y luego usaré una amoladora angular para cortarlo. Haré un corte a lo largo del lado frontal y luego lo giraré y cortaré al otro lado. Salen algunas chispas porque estamos cortando el metal en el interior. Y ahí vamos, esta sección ha sido cortada. Si miramos dentro podemos ver que es un diseño bastante básico, sin partes móviles. Parece que hay un anillo de cobre sólido en el interior, pero eso es solo de la cuchilla de corte. Si nos metemos en la región de la bobina, veremos que es en realidad un montón de pequeños cables de cobre, todos apretados. Con un pequeño empujón, todos ellos se caerán. Aquí hay un ejemplo del mundo real, mucho más pequeño sin la carcasa de protección. Es esencialmente lo mismo, solo que un diseño mucho más pequeño y para una aplicación diferente. Si conecto esto a una fuente de alimentación, podemos ver que el pistón puede ser atraído por el campo electromagnético tan pronto como la corriente comienza a fluir a través de la bobina. Si se corta la corriente, el resorte obliga al pistón a volver a su posición original. Puedo quitar la cinta aislante para mostrar que es solo una bobina. Si luego vuelvo a montar el solenoide y lo conecto a una fuente de alimentación, vemos que el pistón es movido por el campo magnético y el resorte. Así que ahora que sabemos cómo funcionan, vamos a hacer uno muy simple nosotros mismos. Solo voy a usar este bolígrafo como el cuerpo del núcleo del solenoide. Voy a cortar esto para que sea una longitud más corta. Voy a usar la amoladora angular para cortar esto sin ninguna razón real, aparte de que me siento perezoso y me gusta usar herramientas eléctricas. Ahora voy a fundir los extremos ligeramente. Voy a derretirlos con un encendedor y pensé en mostrarles esta secuencia de un encendedor en nuestra nueva cámara lenta. Está grabado a 1000 fotogramas por segundo, es decir, 20 veces más lento. Así que voy a derretir los extremos con una llama y luego presionar los extremos contra una superficie sólida para extenderlos. Lo hago porque quiero que los extremos sobresalgan ligeramente, lo que hará que la bobina sea más fácil de envolver. Ahora que he fundido y dado forma a los extremos, solo tengo que limar el exceso en el centro para permitir que el pistón oscile. También lo limaré para que quede bien liso y el pistón no se atasque en los bordes. Para el pistón solo voy a usar el clavo de hierro. Ahora hay que envolver la bobina. Voy a utilizar un alambre esmaltado de calibre 26 o 0,4 milímetros que compré por internet. Dejaré algunos enlaces abajo para conseguirlo. Así que simplemente queremos envolver el cable de cobre lo más apretado posible de un extremo a otro. Cuando lo hagamos debería quedar algo así. Luego tenemos que envolverlo un par de veces más en direcciones opuestas para hacerlo más fuerte. Con 3 o 4 envolturas está bien. No he contado con el número de vueltas para este, ya que solo estoy haciendo un ejemplo rápido para vosotros. Una vez que esté completamente envuelto, podemos cortar el alambre y liberarlo del cilindro. A continuación solo tenemos que utilizar un poco de papel de lija para eliminar el esmalte, que nos dará una mejor conexión eléctrica. Así que si coloco mi clavo de hierro concéntricamente dentro de la bobina, pero no completamente dentro, vemos que el pistón del clavo es atraído hacia adentro por el campo electromagnético cuando la corriente pasa a través de él. Si colocáramos un resorte en el extremo, volvería a la posición original. Si colocamos el pistón dentro de la bobina y luego aplicamos una corriente, el campo magnético moverá el pistón y podríamos usar esto para proporcionar una fuerza de empuje. De nuevo, si hubiera un resorte en el extremo más alejado, entonces podría volver a su posición original. Solo quiero recordarte que descargues la aplicación Magnetic Tool de Danfoss de forma gratuita, utilizando el enlace que hay abajo. Bueno, eso es todo por este vídeo, pero si quieres continuar tu aprendizaje, entonces revisa uno de los vídeos en pantalla y te veré allí para la próxima lección. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en theengineeringmindset.com.